trabajado sin inconvenientes, pero bueno, eso L- tú me dirás. Listo, no, yo creo que podemos arrancar. Igual tú vas a estar dirigiendo la charla mientras yo verifico mis problemas técnicos que de pronto tenga. ¿Vale? Bueno, señores, muy buenas tardes. Les habla Iván Bautista, de la Secretaría Distrital de Ambiente de la Oficina de Participación, Educación y Localidades, OPEL, y me acompaña Esperanza, también desde la misma oficina. Esperanza Ovalle se va a encargar de enviar un par de enlaces para que ustedes tengan la bondad y lo diligencien. Uno de ellos tiene que ver sobre un pequeño taller que tiene 5 preguntitas del tema que estamos tratando y un segundo para que ustedes den su opinión acerca de lo que es la actividad, qué concepto les merece. Para mí realmente es un gusto de estar con una empresa como ustedes, Biocírculo, que yo me he enterado, pues por lo que he venido leyendo, que están definitivamente muy metidas dentro del campo de la producción y la transformación del plástico. En este momento exactamente tienen 857 millones 451.098 en botellas recicladas, que eso es mucho. Y además tienen 54.519.598 kilogramos de CO2 no emitidos. Eso es, eso son palabras mayores ya. Entonces, pues vamos a intentar dar algunos objetivos, algunos conocimientos un poquito más específicos sobre lo que son realmente los plásticos. Nosotros vamos a tener una presentación institucional y esa va a ser la guía para desarrollar el trabajo. Normalmente nosotros hablamos es del polietileno. Y el polietileno, seguramente algunos de ustedes lo sepan, se produce a partir de una molécula que es el etileno. ¿Sí? Acuérdense que en su química orgánica tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos, donde cada uno de ellos simboliza cuál es el tipo de enlace que se da entre los átomos de carbono. Alcanos, enlace sencillo, alquenos, enlace doble y alquinos, enlace triple. Entonces el etileno también se le conoce como eteno, que es un derivado del petróleo o también se puede obtener a partir del gas natural. Y la mayor parte del etileno que es producido mundialmente se obtiene por la ruptura mediante vapor. Eso le llamamos normalmente un steam cracking, perdón, quiebra de hidrocarburos de refinería, el etano, el propano, la naftalina, el gas, principalmente. Todos ellos se proceden o se producen de la misma manera. El etileno o eteno, como les dije, podemos decir que es un compuesto químico orgánico porque está formado por dos átomos de carbono enlazados mediante un doble enlace. Es uno de los productos químicos más importantes de la industria química, siendo el compuesto orgánico más utilizado hoy en día en todo el mundo. Y la polimerización como tal es una reacción que se da, es un proceso químico mediante el cual los reactivos, los monómeros, pues se van juntando, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de un gran tamaño, de un gran peso, llamada polímero. No sé si ustedes recuerdan, de pronto los mayorcitos, alguna vez en Colombia hubo un equipo de ciclismo que fue bastante interesante, se llamaba Polímeros de Colombia. Entonces, eso es bien, y es una cadena lineal o una macromolécula tridimensional, puede tener hasta 3 dimensiones, puede producirse por adición o por condensación. Existen distintas variedades de polietileno, porque como les digo es el que más se conoce en el mercado, dependiendo de su aplicación final. Pero hay dos formas que son las más conocidas en el mundo. El polietileno de alta densidad, conocido con la sigla de PEA, polietileno de alta densidad, y el polietileno de baja densidad, que es PEBD. Para facilitar la identificación de estos polímeros para su posterior clasificación, se han creado símbolos que son utilizados internacionalmente. Entonces, existe a ese nivel una simbología a nivel internacional. Es versátil, permite múltiples aplicaciones, es excelente aislante térmico este polímero, transparente, opaco, de colores atractivos, resistente a las bajas temperaturas, son higiénicos y seguros, inertes a los ataques de productos químicos y excelente barrera de la humedad. Y además que es un residuo que o es un producto 100% valorizado. Los plásticos, sustancias químicas sintéticas, que ya les dije, los denominamos polímeros, de estructura macromolecular dependiendo del tamaño de la molécula como tal, que puede ser moldeada mediante calor o presión y cuyo componente principal es el átomo de carbono. Estos polímeros son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso que llamamos la polimerización, como les dije, es la unión de los monómeros. Y el plástico se fabrica a partir de materiales naturales
como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y el petróleo mediante un proceso de polimerización o policondensación. Se hace en un reactor de polimerización, monómeros como el etileno y el propileno se unen para formar grandes o largas cadenas de polímeros. Y digamos que los polímeros sintéticos que también existen son usados en forma masiva en la manufactura de embalajes para productos alimenticios, fármacos y químicos, electrodomésticos, herramientas, utensilios domésticos, juguetes, componentes automotrices y forman parte de una lista muy larga de aplicaciones que se pueden tener mediante el uso de estos monómeros que se convierten en polímeros. Pueden tener propiedades mecánicas muy variadas. Algunos son muy duros mientras que otros son muy blandos. Algunos pueden ser elásticos y flexibles mientras que otros son rígidos. Existen polímeros sintéticos muy resistentes a la tensión, mientras que a otros mejor se parten fácilmente cuando son sometidos a la tensión. Por ejemplo, las cadenas de ADN, las proteínas, las celulosas, los almidones son polímeros naturales y tienen una ocurrencia natural. Los sintéticos no tienen una ocurrencia natural, sino que se genera a través del trabajo que hace el hombre. Los polímeros naturales pero se producen a partir de procesos biológicos, en la parte bioquímica, el desarrollo de esa bioquímica dentro de los diferentes organismos. Acordemos del DNA, del RNA, de todas estas cosas que nosotros vemos en bioquímica. Y los polímeros sintéticos se producen a partir de procesos químicos únicamente, no tienen nada que ver con la parte de biología. Ahora, ¿qué es el plástico y sus tipos? La unión de muchos monómeros constituye, como decíamos, un polímero. Existen dos grandes tipos de plástico: el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, el poliestireno expandido, el policloruro de vinilo o PVC o el CPVC y el poliestarato de etilenglicol. Son considerados los principales como tal. ¿Y cuál? A ver si alguno de ustedes me puede decir cuál se considera que es el plástico más barato. Por favor, abra su micrófono y me responde la pregunta quien quiera aportar algo. El polímero teleformado. Sí, pero fíjate, de los que he nombrado yo, ¿cuál de pronto creen ustedes que sea comercialmente el plástico más barato que se pueda conseguir en el mercado? ¿De baja densidad? Sí, puede ser de baja densidad, sí, pero entonces miremos que el polipropileno y el polietileno son los que se encuentran entre los materiales plásticos más económicos para la producción de piezas de plástico. Tanto el polietileno como el plástico, el polipropileno se puede encontrar en natural, formas de manera natural, o están adheridos, aditivados con fibra de vidrio y carga mineral. Entonces son otras presentaciones que nosotros pues podemos encontrar. Hago una otra pregunta. ¿Cuál es el plástico que se puede reciclar? Todo debería ser. Bueno, sí, normalmente casi que todos los tipos de plástico se pueden reciclar. Inclusive había un problema bastante serio ambientalmente que tenía que ver o que tiene que ver con el poliuretano. ¿Sí conocen el poliuretano? ¿Lo han oído nombrar? ¿Conocen? Dime. Don Iván, es que hay No he una pasado. pregunta. Dime. Sí, Dime. es para hacerle la aclaración que no Sí. han pasado la presentación. No, estoy dando unas generalidades sobre los que son los polietilenos de una forma general. Y lo otro es con relación a lo que don Iván está preguntando. Nos dice el señor Jaime Fernando Amaya, dice que el icopor, la señora Constancia Perilla, que el PET. ¿El poliuretano no es el de las pinturas? El poliuretano es exactamente el de las pinturas, sí. Entonces, eso se refiere básicamente a lo que nosotros conocemos normalmente como icopor. Entonces, el icopor, pues es un plástico que normalmente no se estaba reciclando. Pero fíjense que, sin embargo, en este momento ya han descubierto una bacteria, la Pseudomonas sp TDA1, que ataca los enlaces químicos que forman el poliuretano y los utiliza como fuente de carbono, nitrógeno y energía. Entonces ya en este momento hay un muy buen uso del poliuretano en cuanto a esa alimentación para ese tipo de bacterias. Y también el poliuretano en estos momentos está teniendo un auge bastante interesante a nivel de construcción. ¿Y por qué a nivel de construcción? Porque
se le cayó la cartera a alguien, porque, porque tiene una densidad muy alta, muy buena, muy bajo peso. Entonces, hoy en día nosotros podemos encontrar dentro de las construcciones o en las ventas de materiales este tipo de elemento que tiene sus bolitas de icopor como tal, si lo queremos llamar un poquito de otra manera, y eso se utiliza justamente por agregar poca carga a las construcciones, se utiliza como aislante térmico también. Y hay otro secretico que también yo lo aprendí a partir de un maestro que vino a mirarme el ducto del calentador aquí en mi apartamento, que tiene una filtración. Dijo, don Iván tiene, ¿cómo se llama? El icopor y tiene un poquito de gasolina, y prendió y me selló la entrada de todo lo que tenía el ducto hacia la parte exterior del penthouse donde yo vivo. Pues fíjense que sirve para muchas otras cosas. Entonces, eso es importante que nosotros miremos ese aspecto también del uso y de la menor contaminación. Y existe otro que es el CPVC, el cloruro de polivinilo. Conceptualmente es un homopolímero de PVC, del polímero de polietileno, que ha sido sometido a una reacción de cloración. Es cloro, ¿sí? Se le adiciona cloro, y típicamente el cloro y el PVC reaccionan de acuerdo con un mecanismo básico de radicales libres que pueden lograrse mediante diversos enfoques que utilizan en la energía térmica. Bueno, ya sigamos acá, miremos la diapositiva como tal, historia de la producción y el consumo. La cronología de las revoluciones industriales, y fíjense que ustedes juegan un papel importantísimo, biocírculo como tal, porque en este momento nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Entonces, nosotros tuvimos la primera revolución industrial hacia el año 1800, donde se predominaba la mecanización, la energía hidráulica, aunque la energía hidráulica sigue siendo una de las grandes fuentes de energía, la energía hidroeléctrica también. Entonces, la energía del vapor, que también la produce, pero tengamos en cuenta que el vapor como tal es un factor que ejerce un papel importante en lo que se refiere a los gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque atrapan el calor, no dejan que esas radiaciones salgan del planeta, y al no salir, hay un aumento en la temperatura del planeta. En este momento, la temperatura del planeta ha aumentado en 0,7 grados Celsius, y se supone o se espera que hacia el 2100 la temperatura del planeta haya aumentado en 10 grados Celsius, con unas consecuencias aún más catastróficas: un aumento en el cáncer de piel, una mayor irritación de los ojos, una mayor desertificación de los terrenos, una mayor generación de vectores. Ponemos en riesgo la cadena alimenticia y ponemos en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Entonces, todo eso va de la mano de esto. La segunda revolución industrial se dio hacia el año 1900 y se caracterizó porque hubo o había la producción en masa, había las diferentes líneas de montaje, y ya pasó a utilizarse la electricidad de esa manera. Hacia el año 2000 hubo la tercera revolución industrial, que nos llevó hacia la informática y la automatización de procesos, este tipo de cosas. Y en este momento estamos en la cuarta revolución industrial, que tenemos sistemas físicos y cibernéticos. Y ahorita viene todo este tema que se está desarrollando ahorita de la inteligencia artificial, y cosas que a veces para uno ya se pues, un poquito difícil de entenderlo, pero está ahí. ¿Y qué es lo que se diferencia de la primera a la cuarta? Tenemos una producción en este momento que es una producción circular, y atrás veníamos con la producción lineal. ¿Y cuál es la gran diferencia? La gran diferencia se basa en que antiguamente teníamos la materia prima, desarrollo de proceso, producto terminado, comercialización, almacenamiento, generación de residuos, y llegamos hasta ahí. Hoy en día es justamente lo que ustedes están haciendo, dándole a esos residuos que generamos una mayor oportunidad de vida, y eso me parece que es absolutamente importante. Entonces, realmente a mí estoy muy congraciado de saber que existen empresas de ese tamaño y que manejan esos volúmenes de reciclaje, porque hay que hacerlo de alguna manera, de esa manera traducamos un impacto positivo hacia el planeta. Fíjense la historia de la fabricación de los elementos, lo que decía el proceso productivo: extracción, producción, distribución, consumo y descarte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos que hacer nosotros? Cambiar esos hábitos de consumo. Dice por acá, el 99% de las cosas que se compran es basura en 6 meses. Recordemos que de todos los residuos, del 100% de los residuos que nosotros producimos,
el 75% de esos residuos son residuos que se pueden reaprovechar. Acordemos de un programita muy simple, el programa de las 3R, reducir, reutilizar y reciclar. Justamente ustedes se encuentran en ese campo, en el de reciclar, porque no es lo que, que el reciclador de oficio, no, es el recuperador de oficio, porque reciclar es volver a incluir dentro de un proceso productivo algún elemento, cuerpo o sustancia que ha terminado su ciclo de vida útil. Pero hacen una gran labor los recuperadores de oficio. Si no fuera por ello, tendríamos una infestación de residuos contaminantes enorme. También, último propósito, producir más bienes de consumo. Y obviamente que la industria como tal, para tener un movimiento, un balance positivo en sus finanzas, obviamente que tienen ellos que inducir a que haya una mayor producción de bienes de consumo. ¿Por qué? Porque en la medida en que más consumen, más utilidad genera, pero a la vez, en la medida en que más producen, más consumimos, más residuos estamos generando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que capacitarnos, que sensibilizarnos en torno a el daño que hace la mayor generación de residuos. Y para esto juega un papel interesante, importante, lo que es la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, perdón. Fíjense que hoy en día nosotros compramos un televisor, una nevera, qué sé yo, una lavadora, y si compras un televisor, le dan una garantía de 1 año. Al año y un día se dañó el aparato porque no tiene más manera de, aunque pues hay muchos magos que ya hacen muchas cosas con él, pero entonces está programado para que funcione un determinado tiempo. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que haya una mayor generación de residuos. Fíjense que antiguamente existían las máquinas de afeitar que duraban aproximadamente 50 años. Bueno, antes de esa venía que lo sentaban a uno en la silla y el barbero sacaba una navaja y la afilaba en una cosa de cuero y con eso lo acicalaba uno, lo arreglaba. Vinieron las de los 50 años que uno las abría por debajo, le colocaba las cuchillas de afeitar, me acuerdo marca Gillette o Minora o no sé qué otras historias. Cuando se acababa el filo las volteaba y seguía utilizándolas. Después vinieron las desechables que decían que demoraban un poco de tiempo, que no sé qué historias, pero realmente hoy en día no, hoy en día hay unas que están anunciando mucho en la televisión que de carbón y que no sé qué historias, que demoran no sé cuántos meses, pero bueno, pero todo eso ha llevado a que haya una mayor producción de residuos. Entonces, la obsolescencia programada es esa. Trabaja tanto tiempo y ahí se acabó. A mí no me da pena decirlo, tuve una lavadora de 30 años, unas neveras de muchos años igual, y siempre funcionan lo más de bien. Pero hay otra obsolescencia que es la obsolescencia percibida y en esa yo le hallo la razón a quienes alegan que es necesario eso. ¿Por qué? Porque muchas veces los equipos se vuelven obsoletos por sí mismos. Que entonces que las tablets, que los iPads, que no sé qué, todo eso ya no funcionan justamente porque se está percibiendo esa obsolescencia, pero igual hay que ir hacia nuevos elementos que nos permitan desarrollarnos dentro del campo específico que cada uno de nosotros tiene. Fijemos en las etapas del ciclo de vida del producto. Entonces, las etapas del ciclo de vida del producto, como ustedes las pueden ver, son las mismas que nombré ahorita: extracción de materia prima, manufactura, empaque y transporte, uso y manutención, reclaje o disposición final. ¿Eso a qué afecta? Afecta a los ecosistemas. ¿Por qué? Por el uso de los recursos naturales, renovables y no renovables, y sobre todo el uso de los recursos no renovables. Eso finalmente es un peligro. ¿Y por qué es un peligro? Porque no se pueden renovar. Fíjense, por ejemplo, el agua como tal. ¿Qué dicen ustedes? ¿El agua es un recurso natural renovable o no renovable? Alguien que me ayude y me responda, por favor. No renovable. No renovable. ¿Alguien más? Bueno, a mí me da pena contradecirte. El agua como tal es un recurso natural renovable, pero en la medida en que nosotros lo contaminemos, lo estamos volviendo un recurso natural no renovable. Por eso nosotros debemos de tener muy buenas prácticas de manufactura. Debemos, ojalá, digo yo, hay un sistema, el sistema HACCP, análisis y determinación de puntos críticos, que se utiliza o se creó para la inocuidad alimentaria. Pero yo creo que a cualquier proceso productivo se le puede aplicar ese HACCP. ¿Por qué? Porque están las diferentes operaciones que se realizan para desarrollar el producto y en cada una de ellas nosotros podemos estar viendo qué cantidad de residuos estamos generando. Entonces,
en la medida que generemos menos residuos va a haber una mayor utilidad, en la medida que utilicemos materias primas para la producción vamos a tener una mejor calidad, vamos a tener mayor competitividad en el mercado. Si de pronto por alguna circunstancia hay un rechazo dentro de la línea de producción, muchas veces los podemos incluir dentro del mismo proceso productivo. Fíjense en el caso de la industria de derivados lácteos, fabricación de quesos frescos. Alguna vez, por ejemplo, el queso mozzarella que se hace a partir de la cuajada con un hilado o un filato que le llaman los italianos, no da el punto. Si no da el punto, lo podemos volver a utilizar para hacer, mediante sales fundentes, un queso análogo y listo, y no tiene problema. Entonces, estamos generando menos, ojalá no gastemos tanto transporte, ojalá hagamos una muy buena disposición de los residuos. Entonces, de todo eso nos estamos beneficiando. Entonces, producción más limpia, que es lo que necesitamos. Bueno, entonces tenemos los usos de los recursos. ¿Qué pasa? Los impactos ambientales que esos procesos generan, un calentamiento global que se da principalmente por los gases de efecto invernadero. Dentro de eso citemos rápidamente el CO2, dióxido de carbono, monóxido de carbono o anhídrido carbónico, que es el que se produce en mayor cantidad a nivel mundial. Colombia principalmente tiene una posición privilegiada porque somos de los países que producimos menos cantidad de CO2. Fíjense que yo veía algo de ustedes también. Bueno, la cantidad de kilos o de toneladas, no sé las unidades que ustedes lo quieran exprimir, de que nos están produciendo CO2. Que tenemos unos bonos de carbono. Pensamos hacia el 2030 ser un país carbono neutral. Bueno, todos esos compromisos importantísimos que los países hacen, pero que muchas veces simplemente firman y después no los cumplen. Entonces, eso es importante. Entonces, el CO2, el gas metano o CH4, que industrialmente también se produce a partir del petróleo, pero ese no tiene inconveniente porque se maneja por ductos, a menos que haya voladura de esos ductos y tal. El que nos interesa son dos fuentes que conocemos ampliamente, la generación de gas metano a partir de los eructos y el esterco de las vacas, y no únicamente las vacas. Hablo de las vacas porque Colombia es un país con una ganadería intensiva, y entonces es el mayor volumen de aporte de gas metano a partir de las vaquitas. Pero los perros, los gatos, los caballos, los marranos, chanchos o qué sé yo, cerdos, todos ellos también producen, nosotros también producimos gas metano. Entonces, además que los residuos orgánicos, cuando no son bien dispuestos, tienen dos complicaciones para la parte ambiental. Una, a través de los lixiviados que se forman. Recordemos que la materia orgánica tiene un 70% de composición en agua, pues cuando se descompone, arrastra esos famosos lixiviados, que es lo que ustedes ven en las bolsas negras cuando sacan a disposición de los operadores los residuos orgánicos. Entonces ahí tenemos inconveniente porque ellos se filtran a través del suelo y del subsuelo y van afectando el recurso hídrico. Pero además también pueden producir una fermentación. En esa fermentación se va a producir gas metano, y el gas metano es un gas bastante explosivo. Entonces ya habrán visto o habrán oído en alguna oportunidad como en algunos sitios de edificios y apartamentos de Bogotá explotó, un camión de los recolectores explotó y tal, y no sé qué. Entonces, eso, un tercer gas de efecto invernadero, los fluoroclorados o fluorocarbonados, tetrafluorados o tetrafluorocarbonados, recuerden su átomo de carbono nuevamente, de su química orgánica. Cuando en cada carbono encontramos un cloro, tenemos un tetraclorado. Cuando encontramos un fluoro, tenemos un tetrafluorado. Estos gases de efecto invernadero tienen una predilección especial por la capa de ozono, que es la capa que encontramos en la parte superior de la atmósfera, que nos previene de que entre indiscriminadamente los rayos ultravioleta. Pero ¿qué pasa? Entonces, como tienen la de predilección, entonces debilitan esa capa de ozono. Al debilitar la capa de ozono, aumenta el coeficiente de permeabilidad. Quiere decir esto que va a entrar una mayor cantidad de rayos ultravioleta, y después, por los gases de efecto invernadero, se quedan atrapados, disparan calor en todas las direcciones, y ahí viene el famoso proceso de calentamiento global. Bien, el otro sí es de forma natural que se produce, que tiene que ver con el vapor de agua. Simplemente pues en el inicio del ciclo del agua hay la evaporación, sube allá a las nubes, se condensa, vuelve y cae, generan aguas, lluvias ácidas y todo este tipo de cosas, pero hay problemas también con eso. Acidificación, entonces dice aquí, contaminación del aire con dióxido sulfúrico, amonio y óxido riboso, ¿no? La verdad no alcanzo a ver, pero bueno. Entonces, por todos esos vapores que las industrias lanzan, que contienen estos tipos de elementos, entonces cuando producen las lluvias ácidas, arrastran con eso.
Viene después la eutrofización, enriquecimiento de las cuencas de agua. Podemos decir que se produce la eutrofización cuando una masa de agua recibe un aporte muy elevado de nutrientes inorgánicos que son procedentes de actividades humanas, generando de esa manera un aumento de biomasa, principalmente nitrógeno y fósforo son los que más se unen. Así pues, podemos decir un ambiente eutrofizado es aquel que contiene un exceso anormal de nutrientes, más de los que se requieren también. Daño a la capa de ozono, que ya lo vimos, creación del smog. El smog no es más que proviene de la unión de las palabras en inglés smoke, que es humo, y fog, que es niebla, y se trata de una forma de contaminación atmosférica debido principalmente a las emisiones de los carros, de fábricas e incluso a la combustión del carbón. Niebla contaminante. Y finalmente podemos tener un deterioro abiótico, que quiere decir que hay un deterioro ambiental. Y ese deterioro ambiental es la pérdida de la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades sociales de la biodiversidad y ambientales de la tierra. Entonces, fíjense todo lo que puede pasar. Bueno. Ciclo de vida de los productos, miremos aquí brevemente, tiempo de descomposición, entonces algunos duran mucho tiempo, las cáscaras de fruta de 1 a 6 meses, bastante, además que es un residuo orgánico y ya saben que tiene que ver con los lixiviados, las cáscaras, por ejemplo, de muchos, del aguacate, las cáscaras de los bananos se está utilizando para hacer, por ejemplo, betunes, este tipo de cosas, de la cáscara de la papaya podemos obtener una enzima proteolítica que es la papaína, de la cáscara de la piña, otra enzima proteolítica que es la bromelina. Son enzimas que rompen las cadenas proteicas y los podemos utilizar como ablandadores de carne, entre muchos otros ejemplos. Fíjense que ahora hacen camisetas de no sé qué, del tallo de los bananos y todo este tipo de cosas, pero demoran en descomponerse naturalmente entre 1 a 6 meses de tiempo. El papel de 1 a 6 meses. El papel, fíjense que los árboles juegan un papel importantísimo. Los árboles tienen un fenómeno famoso que convierten el CO2 en oxígeno. ¿Cómo se llama ese traslado del CO2 a oxígeno? Que sean las plantas que tienen coloración verde, que tienen clorofila. Fotosíntesis. La fotosíntesis, perfecto. Entonces, una sintetización a través de los rayos solares que prestan su superficie como catalizadores y convierten el CO2 en oxígeno. Por eso es importante conservar los arbolitos, sembrar arbolitos, nos brindan maderables, nos brindan alimentos, nos favorecen de la entrada de los rayos, nos favorecen de la entrada de los vientos, evitan que se desertifiquen los terrenos. Hay muchas cosas importantes. El papel periódico, hay uno de 1 año, es el papel periódico porque contiene tintas y entonces su descomposición tiene un mayor tiempo para hacerlo. El cigarrillo o filtro de cigarrillo de 1 a 2 años, tenemos un problema importante con los filtros de cigarrillo que contienen sustancias químicas, que la gente los tira en la calle, va a los vertederos, al río Bogotá, río Magdalena, al mar, y no sé, todo ese tipo de historias. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en los parques uno encuentra unos termitos especiales para que la gente coloque allí su colilla de cigarrillos, no aquí como la gente que la bota a la calle y listo. Yo he visto por allá por la calle de 32 hacia arriba, carrera cuarta, quinta, en las rejas colocan unos pets de gaseosa y con agua y allí la gente no se ve bonito, pero es una gran labor también. La goma de mascar 5 años, importante que no la botemos a la calle porque los pajaritos muchas veces creen que es alimento, se la comen, se atragantan y acaban falleciendo. La cerveza o lata de aluminio, la cerveza de aluminio, porque la sola cerveza no demora tanto en descomponerse, ¿no? La lata en que viene 50 años y las bolsas de plástico 150 años. Las bolsas de plástico están elaboradas con polietileno de baja densidad. La del Tetra Pak de 150 a 200 años, hay 3 capas que se pueden utilizar, una de ellas no. La celulosa se descompone fácilmente, pero el aluminio y el poliuretano requieren mucho más tiempo. Las botellas de PET de 500 a 1000 años, los microorganismos tienen dificultades para atacarlos. Los vasos desechables de polipropileno, 1000 años, pero ya les conté. Ahora, lo que no se puede reciclar, fíjense, son esos que le damos un solo uso, que el vasito, que la cucharita, que el platito, no. Lo que en este momento, y ya hay una planta en Bogotá que recicla, por ejemplo, el polipropileno, pero aquel que viene con las neveras, con las lavadoras, con los televisores, ya se está trabajando en ese, y no solamente en Bogotá, hay otras partes del mundo donde también se está haciendo lo mismo. Vasos de plástico 1000 años y el vidrio 4000 años, aunque el vidrio se puede reciclar fácilmente.
El ciclo de vida de los productos: en 1860 Alexander Parkes creó la parquesina, primer plástico hecho por el hombre. Hacia el 1862, John Wesley Hyatt descubrió una nueva forma de mejorar la parquesina. En 1909, Leo Hendrik Bacon creó la baquelita, primer plástico totalmente sintético. Hacia el año 1919 se inició la producción a gran escala, inicia la era del plástico, y los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, elaborados principalmente con derivados del petróleo. Sacan los PRIES allá en la extracción del petróleo, son unas bolitas que uno las ve chiquiticas tal, y eso mediante diferentes procesos pues vamos a tener la elaboración de los plásticos. ¿Hacia dónde estamos queriendo llegar? Hacia donde ustedes ya están, hacia generar una economía circular, unas materias primas, un diseño del producto, la producción y la reelaboración del mismo, la distribución, consumo, utilización, reutilización, reparación, la recogida y el reciclado. Entonces, de esa manera, como vuelvo y les digo, afectamos negativamente, tenemos un menor impacto ambiental. Esto es una cosa que pues ahora ya son las 9R, las 10R, las 11R, en fin, pero desde que nosotros, yo digo una cosa, desde que nosotros tengamos las tres primeras, reducir, reutilizar y reciclar, con eso es bastante interesante. Que partamos para otras, sí, pero realmente para mí no tienen una relevancia total el que hablemos de eso. Entonces, fíjense, reparar, recuperar, reproponer, repensar, reusar, en fin. Y fíjense en la flecha en la parte derecha, yendo de una economía lineal, perdón, hacia una economía circular. Entonces, fíjense que tiene inicialmente la economía circular: uso inteligente de productos, materiales y energía. Descartamos, repensamos, reducimos. En segundo lugar, extender la vida útil del producto, sus partes: reusar, reparar, restaurar, y reproponer. Y finalmente, aprovechó materiales mediante el reciclaje y la recuperación de esos residuos que nosotros hemos generado. Ahora sí, entremos de lleno a lo que son los tipos de plástico. En primer lugar, para la clasificación de los plásticos se usa el sistema de codificación SPI, Sociedad de Industrias de Plástico, mundialmente aceptado, y se constituye en 7 categorías. El primero de ellos, por el PET o tereftalato de polietileno, es el plástico típico de botellas de bebidas. Con el PET reciclado se pueden fabricar fibras textiles, muebles, alfombras, piezas de automóvil y una pequeña parte para fabricar las botellas PET. Ustedes lo ven ahí, creo que ustedes tienen un conocimiento suficientemente amplio sobre lo que se hace con ello. Tipos de plásticos: entonces hay el HPDE, el High Density Polietileno, el polietileno de alta densidad, y este tipo de plásticos se utilizan en envases para productos de limpieza de hogar o químicos industriales, como por ejemplo botellas de champú, detergente, cloro, y también en las botellas de basura. Se recicla de muy diversas formas, como en tubos, botellas de detergentes y limpiadores, muebles de jardín, botes de aceite, perdón, y juguetes. Bueno, botas plásticas también ya existen, valga la equivocación. El PVC, fíjense que lleva el número 3, y fíjense que lleva el simbolito del reciclaje, ¿no? PVC o vinilo o cloruro de polivinilo. Es muy utilizado en limpiadores de ventanas, botellas de detergente, champú, aceites y también en mangueras, equipamientos médicos, ventanas, tuberías de agua, materiales para construcción y forros para cables, entre otros. Al reciclarlo se puede usar para fabricar tarimas, canalones de carretera, tapetes. El cloruro de polivinilo libera toxinas, por tal motivo no se debe quemar ni permitir que entre en contacto con los alimentos. Inclusive puentes también ya están fabricando a partir de ello. La cuarta división, el Low Density Polietileno, de polietileno de baja densidad, y es el plástico con el que se fabrican algunas botellas, las bolsas de plástico del supermercado, bolsas de leche, bolsas para detergentes, algunos muebles y alfombras. Por ejemplo, el polietileno de baja densidad reciclado se usa para fabricar canecas para la basura, recipientes, paneles, tuberías, entre otros. Entonces, fíjense la cantidad de uso que estamos viendo. El quinto grupo, el polipropileno PP, es un plástico resistente al calor, por lo que se usa en el embalaje para ropa interior térmica, alfombras, envases médicos, yogurts, pitillos, tapas de gaseosa, algunos recipientes de cocina y muchos más. Al reciclar el polipropileno, se pueden fabricar cables de baterías, escobas, cepillos, raspadores de hierro, rastrillos, cubos, paletas, bandejas, madera plástica, etc. El sexto grupo, el poliestireno. Ahí lo vemos, el icopor, del cual ya hemos hablado suficientemente, utilizado en vasos y platos desechables, copas de acrílico, envases de aspirinas, cajas de CDs. Su bajo punto de fusión hace posible que pueda derretirse en contacto con el calor, lo que les dije yo como sellante. Es un plástico difícil de reciclar, aunque ya estamos avanzando en eso,
pero con ese fabrican marcos para cuadros, molduras para construcción y placas de alistamiento térmico. Les decía yo que es muy buen aislador térmico. Otros tipos de plástico, número 7, otros incluyen plásticos elaborados con 2 o más resinas y se usan en muchas botellas de bebidas que se confunden con el PET, también en empaques de snacks, bolsas de alimentos para mascotas, entre otros. Por estar fabricados con una mezcla de plásticos, hacen que su reciclaje sea imposible en muchas ocasiones. Si el producto no tiene ningún código es porque pertenece a esta categoría. Pero yo esto quiero hacer una aclaración. Resulta que las cajas de CDs y de los disquetes y los mismos CDs son utilizados porque ellos tienen una sustancia que realmente sí se deja utilizar. Una vez nosotros podamos juntar 10 toneladas de este elemento, entonces mediante un proceso de extrusión podemos utilizarlo y podemos sacar, por ejemplo, tejas, mesas, baño, sí, divisiones para baño, qué sé yo, tantas cosas. Ustedes muchos habrán bajado en la carrera séptima con calle 19 hacia la avenida Caracas, se encontrarán al lado y lado una gran venta de gafas, de lentes para todo uso. Y es justamente eso, este material se utiliza para ello, tiene muy bajo peso, muy bajo costo, muy buena transmisión de la luz, entonces podemos tener este elemento como tal y lo podemos también reciclar, aunque aquí pues en la acreditación dice que no, pero pues yo les digo que sí, que realmente sí se puede hacer. Existe un Plan Nacional para la Gestión Sostenible de los Plásticos de un Solo Uso. Es importante que sepamos que como tal existe un plan nacional, ojalá en su totalidad se pudiera poner en desarrollo ese plan. ¿Cuáles son las líneas de acción para la producción de plásticos de un solo uso? Sustituir gradualmente los materiales de productos de un solo uso. Fortalecimiento de la cadena de aprovechamiento. Promover productos reutilizables en establecimientos de comercio. La gestión ambiental en domicilios de comida. Eso ya juega un papel importante también. Todos esos domicilios que se generan, entonces importante que se trabaje con este tipo de productos que hemos elaborado a partir de los residuos plásticos que se puedan degradar fácilmente. Prohibición del ingreso y uso de plásticos de un solo uso en las áreas del sistema de parques nacionales naturales de Colombia. Está absolutamente prohibido. Pero la gente va a los humedales, va a Monserrate, va a cualquier lado y entonces lleva allá, tira allá, bota allá. Y no solamente eso, sino que a veces también, pues en un descuido dejan un vidrio allá, acumula calor, se genera un foco, se genera un incendio forestal y estamos mal con ese tipo de cosas. Entonces, está absolutamente prohibido, así como, por ejemplo, si uno va al páramo de Sumapaz, está prohibido extraer algún tipo de material vegetal también. Entonces, son cositas que nosotros debemos de ir aprendiendo. Acciones que se generan transversalmente, la investigación a día, todas esas empresas como las de ustedes, por ejemplo, cada día están mucho más atentos a estar haciendo nuevas investigaciones sobre el desarrollo del producto, un diseño ecológico que sea compatible, que sea consecuente con los ecosistemas, prevención de la generación de microplásticos que tiene una contaminación increíble justamente por su tamaño, mucho más difícil de recolectar y de recuperar y de recoger, estrategias de etiquetado, marca, eso es importante también para que se vea a cuál categoría cada uno pertenece y además si tienen un sello, ojalá un sello de calidad, mucho mejor porque van a ser mucho más competitivos en el mercado, establecer programas de comunicación y cultura ciudadana, dentro de eso, pues no solamente nosotros como entidades públicas, sino también las empresas privadas muchas veces colaboran de alguna manera promocionando este tipo de campañas que son importantes que la gente también lo sepa. Compras públicas sostenibles. Inclusive en el Consejo de Bogotá hace unos 10 años se creó las compras verdes, donde hacen firmar a los contratistas que deben comprometerse con esas compras verdes, sobre todo los que están dedicados en la compra. Articulaciones con el servicio público de aseo, es importantísimo que nosotros dispongamos los residuos en los días y horarios destinados por las empresas recolectoras de residuos, el servicio de aseo. Si ellos lo hacen en un día que no es, si no han avisado, también están sujetos a algunas multas. Recuerden que existe el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, donde 5 capítulos de ese Código Nacional están dedicados a todo lo que tiene que ver con la parte ambiental. Infortunadamente, pues no tenemos sino únicamente 250 policías ambientales en el país, lo cual hace mucho más difícil. Si no podemos acabar o disminuir con todas las dificultades que tenemos, pues, esto únicamente se hace en base a la conciencia, creando conciencia en la gente. Cuando nosotros replicamos estas cositas
con nuestra familia, con nuestra gente, pues seguramente que podemos salir adelante. Gestión de la información y del conocimiento, entonces, ¿cómo nosotros vamos a dar información y cómo vamos a también promover que la gente tenga el conocimiento que algunos ya hemos adquirido y lo pongamos, no solamente tenerlo y que nos quedemos con él, sino que lo pongamos en práctica? Incentivos, hay incentivos que se pueden dar. Entonces, por ejemplo, en Bogotá y en Medellín ya hay unos incentivos de carácter económico para la gente que lleva los puntos de recolección, sobre todo en los programas postconsumo, la gente que lleva los residuos tiene algún beneficio económico en cuanto a eso. También debería crearse un incentivo para el buen uso del agua, para no contaminar el agua. Son cositas que hay que trabajarlas transversalmente. Gestión de recursos nacionales de cooperación y de crédito. Hay empresas que quieren, que saben, que tienen un proyectico interesante, pero si no tienen la capacidad económica, obviamente que no lo podrán desarrollar. Seguimiento y evaluación de los resultados del plan. Entonces, hay un plan, miramos el plan, lo analizamos, lo ejecutamos y hacemos un seguimiento a ese plan para saber qué ha podido pasar. Existe la responsabilidad extendida al productor de la resolución 1407 del 18, por la cual se reglamenta la gestión ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio, metal, y se toman otras determinaciones. Pero recuerden ustedes que está la ley 3884 del 20 de diciembre del 2018, por la cual regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases desechables. Y también existe en la ley provisiones que van siendo progresivas al consumo de plásticos de un solo uso, a los no reciclables y a los envases de icopor o polipropileno. Existe la resolución 1342 del 2000, por la cual se modifica la 1407. Es obligación de generar planes de gestión ambiental de residuos de envases y empaques para importadores y fabricantes de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Aprovechamiento del 10% hacia el año 2021 y que seguramente se pudo haber cumplido y llegar hasta el 30% en el año 2030. Entonces, responsabilidad extendida al productor. Toda persona que importe, que produzca o comercialice tiene la obligatoriedad de disponer adecuadamente los residuos que está generando el producto que se está comercializando. Entonces, para que entendamos eso también. El acuerdo 818 del 21, por el cual se prohíbe progresivamente lo que ahora ahorita en la ley, pero este es el acuerdo que es a nivel distrital, los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital, que hacen parte del sector central descentralizado y localidades, y se dictan otras disposiciones. ¿Cuál es el listado de plásticos de un solo uso prohibido? Bolsas utilizadas, rollos de bolsas vacías, platos, bandejas, cuchillos, rollos de película extensible, y de burbuja. Pero ustedes vayan hoy en día a cualquier supermercado, vaya al Cafán, al Carulla, qué sé yo, al de uno si se quiere, ustedes encuentran o todos encontramos los rollos de empaque allá disponible. Entonces, si bien que el hecho de que nos estén cobrando en algún momento la bolsa para llevar los elementos, pues siempre ha reducido, yo creo que en un 35% más o menos el uso del plástico. Entonces, si no volvamos al antiguo, que el canasto, que el costal, y eso, y que las bolsas hechas de papel, aunque pues hacer el papel con bolsa, pues si no es una madera que está certificada y que tiene permiso, pues también nos va a afectar de alguna otra cosa. Fíjense que algo que se haga hay que intentar que el impacto negativo que se crea ambientalmente sea menor, porque no, pues no hacemos nada. El acuerdo... Iván, un segundo. Te quedan más o menos unos 3 o 5 minutos para cerrar la presentación. Y aparte, quería avisar en mi micrófono que el formulario para remitir los puntos de comunidad de Biocírculo ya está en el chat para que por favor se inscriban. También están los enlaces de parte de la Secretaría de Ambiente para que también se inscriban por ahí. Bueno, sí, señor, ya entonces vamos a mirar. Fíjense lo que dice acá, 91% de los desechos plásticos que producidos no se reciclan. Pues, ¿qué tal donde nosotros aprovecháramos todo eso? Entonces, ahí mismo nos definen cuáles son los plásticos principalmente, el decreto que yo les decía también, la reducción del uso del 100% hacia el 2028, acciones implementadas anualmente por las entidades distritales, estrategias de comunicación, campañas pedagógicas, utilización de elementos diseñados, fomentar el uso responsable de empaques, contar con dispensadores de bebida y fortalecer la correcta separación en la fuente, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos. Miren las consecuencias, fuentes de expansión como tal, ambientalmente, cómo acabamos con la flora, con la fauna, con los ecosistemas marinos. Vino gracias a la bolsa plástica, cubiertos desechables, pitillos, vasos desechables, botellas de agua. Elige un producto que no esté sobreempacado y si es el caso, quitémosle el empaque y dejémoslo donde lo compramos, que ellos tienen la obligación de disponerlo adecuadamente. Elige productos que no estén sobreempacados y listo. Bueno, me tomé 2 minutos más, queda uno. Es que es una actividad bastante larga
como tal, pero es muy interesante. De todas maneras, a mí personalmente me parece muy interesante. Entonces, no sé si alguien quiera decir algo, por favor, quien abre su micrófono, lo dice, hace su aporte y lo podemos cerrar. Bueno, Iván, yo tengo una pregunta de parte de Biocírculo. ¿Cuál crees de los plásticos que se reciclan actualmente como el polietileno, PET, PP, tiene más oportunidad para aumentar la cadena de valor de reciclaje en Colombia? Pues por su volumen yo diría que el polietileno, ¿no? Claro, ¿y por qué crees que la cadena no tiene la misma fuerza que la tiene el PET? Pues a ver, hay dos cosas que influyen demasiado. El costo mínimo del producto que se puede lograr obtener, por un lado, eso hace que la demanda de, de otro producto diferente también disminuya, y entonces eso lleva a que el mercado se vea un poco más restringido en cuanto a esos productos de precio económico. Pero realmente debería solo un equilibrio en cuanto a eso. Normalmente, pues tú no sabes cómo funciona, ¿verdad? Claro, listo. Bueno, una pregunta del chat es si la polimerización se puede ejecutar desde materiales reciclables. Sí, claro, se puede también lograr una polimerización, que es justamente unir ese tipo de, sí, unir ese tipo de elementos que estamos generando. Sí se podría realizar, sí, señor. Ok, listo. ¿Y cuáles serían las alternativas para el plástico de domicilios de comida? Que bueno, que ahorita está como en auge el tema de cómo vamos a cambiar estos plásticos de un solo uso. Sí, no, es decir, como te digo, pues a menos que haya un muy buen cultivo sí, de pseudomonas, sería interesante utilizarlo de esa manera. De otra manera, esos pequeños envases no tienen mucho futuro. Entonces, habría que pensar, pero fíjate que ya hay platos desechar, hechos con los tallos de los plátanos, por ejemplo, y los pitillos, los agitadores. Entonces, básicamente se han fijado unos términos de tiempo para que la gente cambie esas costumbres que tiene. Entonces, allá deberíamos de llegar sinceramente. Que nos demoremos un poquito, bueno, pero pienso que algún día se llega. Igual también se han implementado nuevos sistemas tecnológicos para la recuperación de envases recuperables, ¿sí? Entonces ahorita hay aplicaciones en la que te entregan un plato, un envase desechable, un vaso y tú lo metes a la aplicación y lo entregas en la próxima entrega y se genera pues un envase reutilizable. Claro que sí, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad que nos han brindado. Por favor, no olviden diligenciar los dos enlaces que hemos enviado. Me da un poquito de pena, pero es que tengo una cita médica programada hace 2 meses y debo salir volando para allá. Entonces, discúlpeme, por favor. Pues, ojalá les haya servido de algo la actividad del día de hoy. Igualmente, Iván, te agradecemos mucho a todos y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Adiós.